Continuamos con La Noche. Todo indica que en las elecciones presidenciales de octubre de 2015, la era de los Kirchner llegará a su fin en Argentina. La Constitución no permite una segunda reelección. De igual forma, la mandataria Cristina Fernández negó tener la intención de modificar la Carta Magna para aspirar a un nuevo periodo en la Casa Rosada. La silla presidencial de Argentina ha estado marcada con el apellido Kirchner desde mayo de 2003, fecha en la que Néstor Kirchner fue elegido como jefe de Estado. Su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, lo sucedió en diciembre de 2007 y fue reelecta en 2011, con una contundente victoria. Con el 54% de los votos, 38 puntos por encima de su contendor más inmediato, Hermes Wiener del Frente Amplio Progresista. A partir de diciembre de 2015, el apellido de la silla presidencial cambiará. Así lo ordena la Constitución argentina, que permite solo una reelección. Y al parecer, la jefe de Estado no modificará la Carta Magna con el fin de buscar un nuevo mandato. Voy a proponer ninguna modificación de la Constitución, por eso envié estos 6 proyectos. Según analistas, otros hechos que podrían ser definitivos para que la mandataria se abstenga de presentarse a una nueva reelección son los resultados obtenidos por el oficialismo el pasado 11 de agosto en las elecciones primarias, donde si bien su partido Frente para la Victoria fue proclamado como el ganador a nivel nacional, perdió ante la oposición distritos claves como la provincia de Buenos Aires, lo que significó un duro revés para el kirchnerismo. Si lo tomamos como una precalificación futbolera, por ejemplo, estaríamos en condiciones de mantener y yo creo que aumentar la representación parlamentaria que hoy tiene el Frente para la Victoria. Senador Juan Carlos Romero en Buenos Aires, la Constitución no permite reelección, la presidenta niega que vaya a aspirar a una y los escándalos de corrupción parecen destrozar la popularidad del kirchnerismo. ¿Cree usted que la era de los Kirchner se terminó? Sí, nosotros hace tiempo que venimos diciendo, desde quienes pensamos distinto que el gobierno, que el modelo está agotado hace tiempo ya, por la inflación, por la corrupción, por la crisis energética, por el enfrentamiento de los argentinos, por la falta de inversión, que son todas las falencias de este gobierno, las más visibles. Ya el modelo está agotado. Si hubieran podido, hubieran intentado aún más la posibilidad de una reelección indefinida, pero en la realidad, la crisis económica y los votos le niega esta posibilidad al gobierno. Por lo tanto, creemos nosotros que es una misión de quienes pensamos distinto para el 2015 hacer una propuesta que no solo signifique un gobierno sin enfrentamientos y un gobierno de mayor consenso, sino también que hagamos, así como hace 30 años, cuando comenzó la democracia, se hizo un pacto entre argentinos por el nunca más a la violación de los derechos humanos. Tenemos que comprometernos todos, quienes pensamos distinto al gobierno, en hacer un acuerdo para tener todas las normas y todo el rigor a partir del 2015 para juzgar los hechos de corrupción y para que haya un nunca más a esta tolerancia, a este abuso enorme que hay con la corrupción y la impunidad. Creemos que esa es la mejor medida entre las cosas institucionales que los argentinos pueden esperar. Un nunca más ante la corrupción, así como hicimos el nunca más a la violación de los derechos humanos. Abogado Javier Miglino, ¿usted piensa que estas denuncias de corrupción van a afectar en las elecciones presidenciales de 2015? ¿El candidato oficialista, el candidato kirchnerista puede tener o aspirar a la continuidad? Yo creo que el kirchnerismo ya es un proceso vacío, vacuo, que va hacia la decadencia absoluta. Creo que van a tener representación, pero este tipo de cosas ya son verdades. Decían los romanos que Vox Populi, Vox Dei, ¿no? La voz del pueblo, la voz de Dios. Y en todas las calles de Buenos Aires
y en países de Europa y demás donde encontrás argentinos, todo el mundo te habla del kirchnerismo como sinónimo de corrupción. Entonces, evidentemente, cuando el pueblo te bajó el pulgar, Jason, y ya le pasó a la propia dictadura militar, que con tanques de guerra y demás, y con asesinos como Videla no aguantó y se tuvo que ir porque el pueblo le dijo basta, es obvio que el pueblo ya le dijo basta al kirchnerismo, y es una cuestión de tiempo, nada más que eso, para que se vayan del poder y para que de alguna manera la democracia salga fortalecida y, por supuesto, empecemos a trabajar para recuperar los miles de millones robados y que todos los responsables terminen en la cárcel. Senador Romero, así como en Venezuela fue cuestionado el chavismo por haber utilizado la imagen de dolor que representaba la muerte del presidente Hugo Chávez como motor de campaña para la elección de Nicolás Maduro, en Argentina fue criticada Cristina Fernández por usar la imagen de su esposo también y lograr su reelección. ¿Cree usted que esto pueda durarle hasta el 2015 para lograr que al menos un candidato de su partido quede en la Casa Rosada? Mire, ellos pueden tener un piso del 29 o 30%. La imagen de Néstor Kirchner no le va a ayudar mucho porque él no era un líder popular, era un presidente habilidoso que gobernó 4 años y un gobernador que gobernó más de 12, pero no era un líder popular de la envergadura de otros que hubieron, o el mismo Perón. Realmente creo que esa imagen quisieron crearla, elaborarla a nivel de mito y fracasó. Pero sí van a conservar un piso del 30%, pero bueno, está también en la fuerza opositora saber utilizar los mecanismos democráticos para llevarle propuestas y personas a la gente que permita una unidad mayoritaria para vencer a esa fuerza residual que va a quedar en el kirchnerismo, que van a intentar poner un Maduro, van a intentar que haya un Maduro o un gobierno títere, pero bueno, eso es previsible que ellos quieran defender ese piso del 30% y estará en el resto del 70% en usar la habilidad para ganar y para llevar una propuesta superadora para todo el país. Abogado Javier Miglino en España, ¿usted qué piensa? ¿Cuál puede ser la estrategia del kirchnerismo mientras se está desmoronando su popularidad para lograr tener favoritismo en el 2015? Y un poco lo que decía el senador, ¿no? Yo creo que ellos van a tratar de tener un piso lo mejor posible, y después la política de los gángsters, la política de la mafia, un poco de aprete y un poco de coima, ¿no? Un poco de comprar voluntades, como han hecho, por ejemplo, con el gobierno de Chubut. El gobierno de Chubut, el gobernador del día de hoy, el opositor, le ganaron y fueron y lo compraron, le pusieron plata y lo compraron. La gobernadora de Tierra del Fuego, exactamente lo mismo. Están los argentinos, Jason, en que podamos salir adelante, así como hemos salido adelante tantas veces, y en desterrar a esta gente que francamente vino para despojar y para destruir, y de alguna manera que nuestro ejemplo ayude a mejorar la democracia de Ecuador, de Venezuela y de toda nuestra querida Latinoamérica, que hoy por primera vez está vista en el mundo como una región de futuro, siempre fue una región de pasado, y lamentablemente no tiene mejor futuro que el que tiene, justamente porque varios de sus líderes no son tan buenos, ¿no? Senador, para terminar, senador Juan Carlos Romero, sobre la denuncia que hace el periodista La Nata, ¿usted cree que la integridad de este comunicador en Argentina está salvaguardada? ¿Tiene alguna protección en este momento de por lo menos las autoridades? Yo quiero creer que si pide la justicia le tiene que garantizar la seguridad. Por supuesto que no hay un clima de violencia política en Argentina, pero eso no resguarda a nadie. Hay mucha provocación, hay sectores por ahí que pueden tratar de amenazar o asustar, pero usted sabe que la violencia en el mundo ha crecido muchísimo. En Argentina hemos superado el enfrentamiento y la violencia política, pero eso no le quiere decir que deba quedarse tranquilo, y si cree el periodista, como otros periodistas, que corre su integridad alguna amenaza, debe recurrir a la justicia, y yo confío que la justicia, aún amordazada o comprometida, debe garantizar la libertad y la seguridad de las personas.
Abogado Miglino, usted que además es apoderado de una de las exfuncionarias de la Casa Rosada, Sandra Bellido, que es testigo de un posible caso de corrupción. Estas personas que han decidido testificar, que han decidido denunciar, enfrentar al gigante del kirchnerismo, ¿cree usted que puedan estar seguras en Argentina? Es una buena pregunta. Lamentablemente las persecuciones y los apretes y las amenazas están a la orden del día. Hasta ahora el kirchnerismo no ha podido hacer más que eso. No es que no ha querido, no ha podido hacer más que eso. Esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias, porque si no lo que va a pasar, Jason, es que vamos a tener testigos declarando en terceros países sobre la corrupción argentina, y como te decía al principio, seguramente todo terminará en los tribunales de La Haya de la Corte Penal Internacional. Y termino finalmente con el senador Juan Carlos Romero. ¿Qué viene ahora? Ya las denuncias están hechas, las investigaciones están abiertas. Hay un gobierno que, según lo dice el periodista La Nata, está tratando de impedir que estas investigaciones avancen. Pero usted, ¿qué considera que puede esperar Argentina entonces para los próximos días? Yo creo que van a haber más denuncias, van a haber más hechos, van a haber movimientos judiciales, va a haber presión después de las elecciones de quienes resultemos electos para que la justicia siga investigando. Esperemos que el kirchnerismo no tenga mayoría para imponer ninguna agenda de presión a la justicia, como están haciendo, que podamos frenar desde el Congreso la presión a los medios, la presión a la justicia, y de que colaboremos en la investigación. Yo creo que no va a haber resolución inmediata, pero sí las causas van a ir acumulando pruebas, acumulando imputados, y yo confío que este proceso va a seguir en los años siguientes hasta que ojalá tengamos la condena para lograr ese nunca más a la corrupción que le he mencionado como un deseo de muchos argentinos para empezar sanamente un periodo presidencial a partir de 2015. Muchas gracias en Buenos Aires, senador Juan Carlos Romero. Él es legislador del Partido Justicialista, por haber estado con nosotros. Gracias. Muy amable. Y también agradecemos en Madrid, en España, a Javier Miglino, abogado, presidente de la Fundación Defendamos Buenos Aires, por habernos acompañado. Mil gracias. Un abrazo, que estén bien. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter, @ntn24, también @segurizatintn24 o @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen buena noche.